Hola, buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia a la primera jornada del curso de Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior, que se desarrolla dentro de la iniciativa de Campus AFAM. Mi nombre es Victoria Pulido, soy la directora técnica de la asociación y os voy a comentar brevemente más o menos cómo es el contenido de este curso, así como otros detalles de la jornada. El curso se va a componer de 3 charlas. La primera que veremos hoy está dedicada a conocer qué es el SATE, sus componentes, origen y antecedentes, así como un análisis y un ejemplo del análisis térmico de edificios. La segunda jornada, que se realizará la semana que viene, el día 28 de marzo, se dedicará a ver la normativa que les es de aplicación a estos sistemas. Y la siguiente semana, la tercera jornada, el 4 de abril, nos fijaremos en conceptos de puesta en obra y ejemplos de aplicaciones realizados con estos sistemas, así como un repaso de cuáles son las tendencias actuales del mercado. Las 3 jornadas se realizan los jueves a las 6 de la tarde, duran aproximadamente unos 40-50 minutos, depende más o menos de la extensión y del número de consultas que nos vayáis realizando, y se van a grabar. Luego, posteriormente, se van a subir al canal que tiene la asociación para el campus, por si alguien no lo ha podido ver hoy in situ o cualquiera de los días de la jornada, las pueda visualizar posteriormente. A lo largo de la charla, pues podéis plantear las consultas que estiméis oportunas a través del apartado de preguntas y las iremos resolviendo al final de la charla. Aquellas que no podamos por tema de tiempo, pues se irán resolviendo posteriormente vía email. Sin más, paso a presentar al ponente de la jornada de hoy. Él es Marcelo Montoro, licenciado en Ciencias Químicas e ingeniero químico. En la actualidad es el director técnico de la empresa Roda Calvellen, que es una empresa asociada a FAM. De gran experiencia en este tipo de sistemas que hoy nos ocupan, es también el responsable del área de SATE dentro de la asociación. Así que, sin más, paso la palabra a Marcelo. Buenas tardes. Vamos a introducir primero al sistema, vamos a hablar de los antecedentes que motivan la aparición del mismo, vamos a hablar posteriormente de los motivos y después hablaremos del aislamiento exterior con respecto al aislamiento interior. Hablaremos de conceptos clave, entre los que destaca el confort, conceptos relacionados con el confort, materiales de aislamiento, diversas propiedades relacionadas con el material de aislamiento, distintas propiedades que afectan a estos sistemas. Haremos un ejemplo relacionados con el análisis térmico de edificios. Bien, con respecto al SATE, podemos definir el SATE como un kit, como un conjunto de elementos suministrados como un kit. Dicho kit consta de un producto aislante adherido mediante un adhesivo y o fijado mecánicamente sobre un muro y está protegido con un revestimiento o capa base que puede estar constituido por uno o varios elementos, uno o varios morteros, una de las cuales normalmente contiene un refuerzo en forma de malla de fibra de vidrio. Esta capa base es aplicada directamente al panel aislante, sin intersticios de aire o capa discontinua. Es importante indicar que los sistemas de aislamiento térmico por el exterior se pueden utilizar tanto en obra nueva como en rehabilitación de edificios. Hay muchas formas de clasificar los sistemas de aislamiento térmico por el exterior. Es algo libre que puede depender del fabricante y puede ser en función del tipo de fijación, una clasificación quizá un poquito menos común. Otras, de luego, más extendidas pueden ser en relación al material aislante utilizado, los distintos tipos de material aislante utilizados por aplicación y otra muy comúnmente utilizada por distintos tipos de acabado. Estos sistemas están diseñados para dotar al edificio de un buen funcionamiento térmico, ya que evitan los puentes térmicos, como veremos a continuación, y tienen la capacidad de convertir el muro
de la hoja exterior en una especie de acumulador de calor, tal y como se hacía en las viviendas antiguas, lo veremos posteriormente, con esa función de gran inercia térmica, por lo que se mejora sustancialmente, e insisto de nuevo, la inercia térmica del edificio. Es muy importante destacar que el SATE se concibe como un sistema integral de fachadas, es decir, cada componente se debe ensayar, tal y como veremos en la segunda charla la semana que viene, donde hablaremos de la normativa del SATE, pero es muy importante reseñar que el sistema se debe de ensayar en su conjunto para asegurar la compatibilidad del sistema. Todos los componentes de un SATE deben estar concebidos y ensayados, como digo, de forma conjunta para evaluar el uso al que se le va a dar el sistema. ¿Cuáles son los componentes típicos de un SATE? Pues tenemos de una primera parte el mortero adhesivo. Puede ser mortero o no puede ser en forma de mortero, puede ser una pasta lista al uso. Comúnmente nos encontramos de manera mayoritaria el adhesivo como en forma de mortero, pero también puede ser una pasta lista al uso. Tenemos el panel aislante. Veremos a continuación los tipos de aislante que nos podemos encontrar en el mercado. Un mortero de revestimiento o capa base. También en algunos casos nos podemos encontrar con un producto listo al uso. La malla a la que hacía referencia anteriormente, que normalmente es una malla resistente a los álcalis. Y las terminaciones. En este caso, las diversas terminaciones que nos podemos encontrar en el mercado, a veces pueden estar acompañadas previamente de una imprimación o de un fondo. Es el caso muy común de los morteros acrílicos cuando se utilizan como terminación. Y en otros casos no, esta capa se puede obviar, como es el caso de algunas terminaciones minerales. Y lógicamente, y esto es algo también que detallaremos de manera mayoritaria en la tercera charla, hablaremos también de las fijaciones, perfiles y elementos auxiliares, que son elementos de vital importancia en la ejecución de un SATE. Si hacemos un poco de historia, podemos ver cómo los sistemas de aislamiento térmico por el exterior se empezaron a ver en la década de los 50 en Alemania, en el sector industrial, y empezaron a mediados de los años 60, en la siguiente década, a generalizarse por toda Europa Central. En Estados Unidos empezó a utilizarse el SATE en los años 60, donde se hicieron muy populares a mediados de la siguiente década, debido al embargo del petróleo y al consiguiente aumento del interés por los sistemas de fachada de alta eficiencia energética. Tanto en Europa Central como en Estados Unidos, el sistema SATE fue en principio utilizado casi exclusivamente en edificios comerciales. A medida que el sistema se populariza y el coste de innovación, el denominado coste de innovación, baja, los precios caen hasta que el uso se generaliza, hasta el uso actual que se hace en edificación residencial, donde se apoya también por políticas y legislación en materia energética y de protección de la atmósfera, que como veremos en la siguiente charla, cobran una mayor importancia teniendo en cuenta los efectos del cambio climático al que estamos sometidos actualmente. Es muy importante hablar de las distintas denominaciones que tiene este sistema para familiarizarlos con los acrónimos clave. Cuando hablamos de SATE, SATE quiere decir, como hemos dicho anteriormente, Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior. En inglés, el acrónimo SETI, External Thermal Insulation Composite System with Rendering. O en inglés americano, la forma en la que se denomina en Estados Unidos es AIFS, Stereo Insulation and Finishing Systems. Teniendo en cuenta también los acrónimos que tenemos que utilizar, teniendo en cuenta el nuevo Reglamento Europeo de Productos de Construcción, que como sabemos sustituye a la antigua directiva. Ya hablamos de documento de evaluación europea, donde esto hace referencia a la antigua guía, ¿de acuerdo? Que teníamos antes en la antigua directiva. Hablamos de evaluación técnica europea. Esto hace referencia a su vez al antiguo acrónimo que se utilizaba en la directiva, que era DITE. Por eso muchas veces nos podemos encontrar en el mercado, aunque cada vez es menos habitual, cuando hacemos referencia, cuando hablamos de DITE. DITE ese es el acrónimo que se utilizaba con respecto a la antigua directiva. Estos DITE se renuevan cada 5 años y como ya hace bastante tiempo de que tenemos el nuevo reglamento, ya cada vez vamos a ir viendo menos documentos con el acrónimo DITE y más con la evaluación técnica europea con el acrónimo ETE, que es exactamente lo mismo, pero que es el nuevo acrónimo que se utiliza según el Reglamento Europeo de Productos de la Construcción. De igual manera, las guías que sirven para evaluar, que se tienen que seguir para evaluar estos sistemas, antes se denominaban también ETAP
y conforme se van revisando y se van actualizando estos documentos, pasan a denominarse documentos de evaluación europea. Y un acrónimo con el que estamos ya bastante familiarizados es DDP, que es la Declaración de Prestaciones. Otros acrónimos clave, pues son aquellos relacionados con el aislamiento. Hay algunos que son muy comunes, que conocemos todos, como EPS, cuando estamos hablando de poliestireno expandido, XPS, cuando hablamos de poliestireno extruido, MW, cuando hablamos de lana mineral, pero quizá hay otros aislamientos que no están tan extendidos en el mercado, pero que también se pueden utilizar dentro de un sistema SATE, como es el criocelular, al que denominamos con el acrónimo CG, el aglomerado de corcho expandido, ICB, panel fenólico o panel de espuma fenólica, PF, panel de poliuretano rígido, PU, o panel de fibra de madera, WF. ¿Cuáles son los motivos para aislar? Vamos a hablar de los motivos para aislar y de las ventajas del aislamiento exterior con respecto al aislamiento interior. Los motivos para aislar, en primer lugar, tenemos socioambientales o económicos o políticos. Primero, de protección de las reservas, de sostenibilidad del medio ambiente, del ahorro, evidentemente, de energía, si hablamos de motivos económicos, que veremos en posteriores diapositivas, el potencial de ahorro energético que tiene un sistema SATE, desde un 30 hasta un 80% en calefacción o refrigeración, reducción o disminución de emisiones de gases y protección del entorno. Hay veces que hay gente que se confunde y piensa que el SATE es un sistema que solo sirve para actuar en invierno, para reducir o disminuir la factura energética en invierno. La transferencia de energía no depende de si es invierno o verano. La capacidad aislante actúa tanto en verano como en invierno. Es un sistema SATE que te va a permitir mantener la temperatura de confort o la temperatura de consigna en el interior de la vivienda, tanto si estás en verano como si estás en invierno. Y, de hecho, normalmente los costes de refrigeración en verano son mayores a los de calefacción. Razones legislativas, profundizaremos en ellas en la siguiente charla, en la charla de la semana que viene. Tenemos el Código Técnico de Edificación, el Documento Básico de Ahorro de Energía, en la versión 2018 que está a punto de publicarse, que nos obliga. Razones de protección de la atmósfera, Protocolo de Kioto, Cumbre del Clima de París y la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios. Y, por supuesto, motivos relacionados con la habitabilidad y el confort. La conservación del edificio, reducción de humedades, de condensaciones, es un sistema que soluciona patologías y repercute en un mayor o en un mejor confort dentro de la vivienda. En definitiva, tenemos que pensar que cuanto mejor es el aislamiento, menor es la energía necesaria para crear un clima interior y perdurable a la vez. Da igual, como decía anteriormente, el tipo de climatización, aire acondicionado o calefacción, es indiferente, el equilibrio térmico depende de la transferencia de energía y el aislamiento térmico, por lo tanto, es el único material que se amortiza por sí mismo, teniendo en cuenta que el precio energético no para de subir, pues algo que sabemos todos. Un ahorro económico que proporciona el SATE nos ayuda a disminuir el denominado coste de la hipoteca energética. Una renovación completa de una vivienda puede disminuir la pérdida de energía en más de un 70%. Como digo, mayor aislamiento significa menor aporte de energía. En esta diapositiva podéis ver una vivienda en la parte de la izquierda, insuficientemente aislada, o una vivienda tipo, que nos puede servir de base, y esta misma vivienda, cuál es el potencial de demanda energética que tiene después de una actuación con SATE. Es evidente que en el suelo quizá es la zona donde menos podemos actuar, donde menos actuaciones podemos llevar a cabo por las limitaciones obvias, donde podemos disminuir un consumo de 1.700 kilovatios hora al año a solamente 700. En las ventanas tenemos un potencial mayor, podemos pasar de 6.000 a 2.000 kilovatios hora año. En el tejado también, efectivamente, con un aislamiento adecuado hay un potencial de ahorro energético importante, pero en el caso que nos atañe, en el caso del SATE, pues podemos pasar de un consumo perfecto, perfectamente identificado de una vivienda insuficientemente aislada a una vivienda tipo del parque inmobiliario que tenemos muy antiguo. Podemos pasar de un consumo de 10.000 kilovatios hora año a un consumo después de la actuación de 2.200 kilovatios hora año. Imaginaos qué potencial de disminución de factura energética tenemos después de instalar un SATE en nuestra vivienda. Pero ¿por qué hacerlo por el exterior? ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas fundamentales
con respecto a un SAT es que se eliminan los puentes térmicos. El aislamiento es continuo, incluso en las zonas de estructura. Con un aislamiento interior, el aislamiento de la vivienda se interrumpe a nivel de estructura. Esto no sucede con el SAT. Es un sistema que es permeable al vapor de agua, disminuye el riesgo de condensación, aumenta, como veremos posteriormente, la inercia térmica en el interior del edificio, hace un efecto de acumulador de calor, lo veremos posteriormente cuando analicemos unos perfiles de temperatura de un aislamiento interior con respecto a uno exterior. Dota al muro de una impermeabilidad necesaria al agua de lluvia, disminuye el espesor de los muros, un sistema ligero, evita la necesidad de doble tabique, ya que es una actuación que se hace por el exterior, muy útil en la habilitación porque aumenta el número de metros útiles o al menos no lo disminuye, reduce la carga de la estructura, es muy cómodo y fácil de ejecutar. Más que varias alternativas estéticas, tenemos muchísimas hoy en el mercado, alternativas estéticas para finalizar un SATE. Es una solución perfecta para patologías existentes de fachada y es una alternativa teniendo en cuenta la vida útil de la vivienda y el coste a lo largo de toda la vida útil, teniendo en cuenta que el coste de operación disminuye, es una alternativa económica en el tiempo. La imagen mental que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de SATE, se puede hacer una analogía con respecto a una cafetera, que es lo que tenéis en esta diapositiva. Frente a un termo, que es lo que tenéis en la parte de la izquierda, que está suficientemente aislado y que no necesita un aporte de temperatura, un aporte de energía continuo para mantener una temperatura del líquido que lleve dentro, podemos tener la imagen de la derecha, que es una cafetera eléctrica, que para mantener ese líquido, ese café caliente, necesita un aporte continuo de energía, ¿no? Pues eso es lo que pasa en el SATE. Vamos a hablar ahora de conceptos clave, primero relacionado con el confort, luego hablaremos de los distintos materiales de aislamiento que nos podemos encontrar en el mercado y que se pueden utilizar dentro de un SATE y haremos algunas comparativas entre ellos y hablaremos de propiedades relacionadas con los materiales de aislamiento que son necesarios conocer para poder elegir correctamente el material que queremos para nuestro sistema. Vivir cómodamente depende principalmente de la sensación de confort térmico. El confort térmico óptimo se establece cuando el calor liberado por el cuerpo humano está en equilibrio con su producción de calor. Hay que decir que el ser humano tiene dos sensores de temperatura, esto es sabido por todos, uno en la cabeza y otro en los tobillos, y cuando la diferencia de temperatura entre estos dos puntos, debido fundamentalmente, como pongo ahí, a la estratificación del aire, es mayor a 2 grados centígrados, es cuando nos sentimos molestos o incómodos. Es el fenómeno que normalmente o coloquialmente denominamos como pies fríos, ¿no? Eso se debe a la estratificación del aire. Tenemos una temperatura entre los tobillos y la cabeza mayor a 2 grados porque tenemos, entre otras cosas, un edificio o una vivienda suficientemente aislada y eso nos causa molestia e incomodidad. A esto hay que añadir que en función de unas condiciones de humedad relativa se puede dar una formación de moho y para que se dé una formación de moho en el interior de una vivienda, las condiciones no idóneas, pero las condiciones de partida para que tengamos formación de moho en una vivienda, la tenemos que tener una temperatura superficial de 12,6 grados centígrados. Cuando ya tenemos, en función de la humedad relativa, tenemos una temperatura de superficie en el interior de una vivienda o de una habitación de 12,6 grados centígrados, por debajo o a partir de esa temperatura, por debajo de esa temperatura ya podemos tener condiciones de formación de moho. Fanger, en su famosa ecuación, relaciona la actividad desarrollada con factores determinantes térmicos, temperatura del aire, temperatura de superficie circundantes o temperatura radiante, velocidad del aire y humedad relativa, con el confort. Por lo tanto, el SATE nos ayuda a mejorar el confort térmico en la medida en la que nos proporciona un edificio mejor aislado que disminuye la estratificación del aire en cierta medida, junto con otras acciones, y puede ayudar con el suficiente aislamiento o con el correcto dimensionamiento del sistema a en ningún caso y con ningún aporte de temperatura alcanzar, que en ningún caso se alcance en función, insisto, del correcto dimensionamiento del sistema, una temperatura interna inferior a 12,6 grados centígrados, lo cual puede imposibilitar la formación de moho. Aquí tenéis una diapositiva donde tenemos la temperatura en la pared con respecto a la temperatura en la habitación. Hay que decir que una mayor temperatura en la superficie, en la pared, puede hacer sentir más confortable, incluso a más baja temperatura en la habitación, a la persona.
Con el aislamiento exterior, la temperatura superficial de la cara interna de la envolvente se va a situar más próxima a la temperatura de confort, a la temperatura de consigna que nosotros tenemos dentro de la vivienda en la cual nosotros nos sentimos cómodos. ¿Por qué? Porque el muro presenta una mayor inercia térmica y, por lo tanto, depende menos de las fluctuaciones térmicas exteriores. Esto lo podemos ver de manera más gráfica y de manera muy evidente en las siguientes diapositivas, donde vamos a mostrar un perfil de temperatura correspondiente a un sistema de aislamiento térmico por el exterior y vamos a compararlo con un perfil de temperatura que corresponde a un sistema, no a un sistema SATE, sino a una vivienda cuya hoja está aislada por el interior. Si vemos el perfil de temperatura con aislamiento exterior, vemos que en la parte de la izquierda tenemos el interior de la vivienda, en la parte de la derecha tendríamos el exterior, tenemos el aislamiento, que es la última parte, la que apega más al exterior de la vivienda, y como tenemos ese aislamiento en la parte de la derecha, la hoja de la fachada hace un efecto de acumulador de calor. Como veis, a lo largo del cerramiento tenemos una pendiente suave. E incluso entre el cerramiento y el aislamiento ya tenemos un valor de temperatura más próximo a la temperatura de consigna, que sería en este caso cercanos a los 20 grados centígrados. Si esto lo comparamos con un perfil de aislamiento interior, tenemos justamente lo contrario. Tenemos justamente que en el espesor del aislamiento, que está ya muy próximo a la hoja interior, a la superficie interior, tenemos una pendiente muy acusada. Paso a la diapositiva anterior, veis que aquí es una pendiente muy suave, aquí es una pendiente muy acusada, que hace que la temperatura que tenemos dentro del aislamiento esté muy alejada de la temperatura de consigna. Por lo tanto, este muro no tendría este efecto de acumulador de calor, esta mayor inercia térmica que sí presenta el SATE. Por lo tanto, como veis aquí, reflejamos las desventajas. Este muro con el aislamiento interior no tiene capacidad de acumulador de calor, no hace de acumulador. La temperatura del muro va a fluctuar más rápidamente con las variaciones de temperatura, cosa que no podía pasar en el caso anterior, en el caso del SATE, que tenemos una pendiente más acusada. Y además sería necesario una barrera de vapor, un bloqueante a la difusión de vapor para prevenir condensaciones. Este es un caso muy típico, sobre todo en muchas capitales, donde tenemos el típico edificio quizá con ladrillo caravista, con un trasdosado mínimo, a lo mejor con una espuma de poliuretano, con un material aislante mínimo, donde es muy susceptible este sistema constructivo que se ha popularizado muchos años atrás, de cámara de aire y ladrillo caravista, pues en determinadas zonas frías, en determinadas épocas del año tenemos condensaciones, ¿no? ¿Cuáles son los distintos materiales de aislamiento utilizados en los SATE? Tenemos muchos materiales de aislamiento que podemos utilizar. Los que más nos podemos encontrar en el mercado quizás sea el EPS por una relación de calidad-precio. Tenemos también poliestireno extruido, XPS, acordaos de los acrónimos anteriormente mencionados. El XPS se suele utilizar como aislamiento de perímetro, como ancla, porque tiene una menor absorción de agua. Tenemos también panel fenólico, tenemos lana mineral y tenemos otro aislamiento como panel de fibra de madera, panel aglomerado de corcho, vidrio celular, o los que hemos visto antes cuando hemos mencionado los acrónimos. Sí es cierto que en Europa, particularmente en Alemania, si cogemos datos de 2016, vemos que el poliestireno expandido es la opción preferida para el SATE, o al menos eso nos indican los datos históricos de los que tenemos constancia. El 75% en Alemania, insisto, datos de 2016, es EPS utilizado en el sistema SATE. Tenemos también un 14% de lana mineral y en ese 8%, que denominamos aislamiento de perímetro, podríamos meter estos aislantes, estos paneles aislantes que comento, que digo que tienen menor absorción de agua y entre los cuales, pues, quizá el porcentaje mayoritario que corresponde a ese 8% podría ser XPS. Y ese otro 3% pues, corresponde a otros materiales aislantes usados de manera minoritaria. En la elección del material de aislamiento para el SATE deben tenerse en cuenta varios aspectos. Estos son las propiedades fundamentalmente. Primero, la más importante, la capacidad aislante. La absorción de agua. Cuán impermeable o menos impermeable al agua va a ser. La permeabilidad al vapor de agua. Si es muy transpirable o si es poco transpirable.
Propiedades de escudo térmico es la capacidad que tiene de hacer de acumulador, es lo que comentamos anteriormente, la inercia térmica que tiene. Hay propiedades hay materiales aislantes que tienen una menor capacidad aislante, pero tienen a lo mejor una mayor propiedad de escudo térmico. Resistencia al fuego es un parámetro importante también, la estabilidad mecánica y que dura cabe el coste del sistema. Estas propiedades se reflejan o tienen su espejo en distintas magnitudes que tenemos para hacer referencia a ellas. La capacidad aislante se mide pues, fundamentalmente con la conductividad térmica, es el valor principal, que detallaremos posteriormente, y también tenemos el valor de U, la transmitancia térmica, que es la magnitud en la cual se expresa el código técnico de edificación y que también veremos más adelante. La absorción de agua se puede expresar, y esto depende de distintos cuerpos normativos, como coeficiente de absorción de agua por capilaridad W, absorción de agua o hidrofobicidad. La permeabilidad al vapor de agua, hay dos formas fundamentales de medirlas. Uno es por el factor de resistencia a la difusión, mu, que es un factor adimensional. Estamos muy acostumbrados a ver este factor de resistencia a la difusión mu en morteros, o como espesor de la capa de aire equivalente a la difusión de vapor, SD. Ahora hablaremos más detenidamente de todas y cada una de estas propiedades y magnitudes para introducirlas y para poder comprenderlas bien. SD se mide en metros y por ejemplo, la permeabilidad al vapor de agua se suele medir o se suele expresar en SD cuando estamos hablando de láminas bloqueantes al vapor, ¿no? De barreras de vapor. Cuando hablamos de estos elementos que son utilizados en determinadas técnicas constructivas, el valor normalmente de permeabilidad se da como valor de SD. Insisto de nuevo, ahora hablaremos de todos y cada una de estas propiedades y magnitudes. Propiedades de escudo térmico se miden como capacidad térmica, resistencia al fuego, distintas clases de resistencia en función de la naturaleza, fundamentalmente del material aislante. Estabilidad mecánica, normalmente hablamos de resistencia a compresión y también de resistencia a tracción entre las caras del material aislante, y cuando hablamos del coste del sistema, pues lógicamente la variable es el precio. Como vemos, y podemos hacer distintas comparaciones entre distintos tipos de materiales aislantes, dependiendo del panel aislante que elijamos, tenemos unas características u otras. La conductividad térmica es un parámetro característico, el parámetro fundamental que define a un material aislante con respecto a su capacidad aislante, pues se mide en vatio partido metro Kelvin, es lambda. Tenemos un EPS que puede tener entre 0,032 o 0,045 y con una permeabilidad al vapor de agua expresada como mu entre 20 y 100, ¿no? Y una capacidad térmica o inercia térmica, pues en este caso de 1500. Si, por ejemplo, comparamos esto con respecto a una lana mineral, acordaos del acrónimo, MW, tenemos una conductividad térmica que puede ir dentro del mismo orden de magnitud, una conductividad térmica parecida. Sin embargo, tenemos que el coeficiente de permeabilidad al vapor de agua, la transpirabilidad de la lana mineral es muchísimo mayor que el EPS, que la de la EPS. Hablo de la transpirabilidad. ¿Por qué? Porque como hablaremos o comentaremos más adelante, un valor más bajo de permeabilidad, en este caso de la lana mineral 1,3, indica que la transpirabilidad es mayor. Podemos así hacer una tabla donde podríamos comparar todos y cada uno en cuanto a todas las propiedades de unos materiales con respecto a otros, ¿no? También tenemos, por ejemplo, un panel de fibra de madera que el propio sentido común ya nos indica que también va a ser muy permeable, ¿no? Y también tenemos un valor cercano a 5 y, sin embargo, quizá de estos materiales aislantes, pues tenemos el XPS donde tiene una menor transpirabilidad, ¿no? Podemos hablar de aislamiento inorgánico, podemos comparar de aislamiento inorgánico con respecto a aislamiento orgánico. Con respecto al inorgánico, a la lana mineral, pues una de las grandes ventajas es su resistencia al fuego, es por todos conocido. Tiene por contra o a favor, dependiendo de cómo diseñamos el sistema, una elevada permeabilidad al vapor de agua. Esto depende de cómo configuremos el sistema, esto hablaremos más adelante de ello, ya que todos los elementos del sistema, incluidos los que afectan al soporte, los que tienen que tener en cuenta el soporte, es decir, toda la hoja exterior tiene que tener un comportamiento armónico. No todas las combinaciones de aislamientos, terminaciones y con respecto a los soportes son admisibles en un SATE. Hablaremos más detalladamente de esto en unas cuantas diapositivas. Por contra, tiene una menor resistencia a la tracción, es un sistema que se deslamina. De hecho, en la guía, como veremos la semana que viene,
Se define como un sistema anclado mecánicamente con una adhesión suplementaria, pero el sistema ya se define como anclado mecánicamente. Pongo ahí que el anclaje con espigas es obligatorio. Y en el caso del EPS es al contrario. El EPS es un sistema que se define como adherido, donde es aquí la fijación mecánica la que es suplementaria. Tiene una mayor resistencia a tracción entre las caras, tiene una menor absorción de agua por capilaridad que la lana mineral, una baja permeabilidad al vapor de agua. Por contra, decíamos anteriormente que la lana mineral tiene una mayor permeabilidad al vapor de agua, está basado en polímero, necesita de un periodo de estabilización mayor, quizá de varias semanas, y es difícilmente inflamable o autoextinguible, pero no, evidentemente no tiene las propiedades con respecto al fuego que tiene la lana mineral. Si comparamos, por ejemplo, el EPS con respecto al XPS, pues tenemos que la absorción de agua del extruido, del poliestireno extruido, es menor. Este es uno de los motivos por los cuales se suele utilizar mucho este material aislante como perímetro, como ancla del sistema, cuando está en contacto con el suelo, porque la absorción de agua es menor, independientemente de que suele ser muy recomendable, si no obligatorio, impermeabilizar el ancla del sistema sobre la placa. Tiene una mayor resistencia a compresión con respecto al EPS, por contra, una menor flexibilidad, y lo que sí tiene también es una mayor estabilidad dimensional. Otros materiales de aislamiento que podemos también comparar entre ellos, pues tenemos el panel de aglomerado de corcho y tenemos el panel fenólico, por ejemplo, ¿no? Tenemos varios, tenemos vidrio celular, no podemos comentar las propiedades de todos y cada uno de ellos. En el caso del panel aglomerado de corcho tiene una mayor absorción de agua, sí, es cierto que es un aislante ecológico, tiene una menor resistencia a tracción perpendicular a las caras. En el caso del corcho tiene características también de mejora acústica, proporciona un aislamiento acústico y como característica principal también, o que define también el aglomerado de corcho como ventaja principal, es que es un material imputrescente, no se puede pudrir. El panel fenólico, quizás su característica fundamental es que tiene de todos los materiales que comúnmente estamos utilizando, siendo este es un material que se ve un poquito menos, tiene la máxima capacidad aislante, es un material que puede tener una conductividad térmica en torno a 0,02, mientras que otros materiales como la lana mineral, el EPS o EPS grafitado o el XPS pueden estar por encima o rondando el 0,03, el 0,03, 0,04. El panel fenólico se encuentra en 0,02. Suele estar revestido con fibra de vidrio para favorecer el anclaje o la adhesión del mortero que se vaya a utilizar como capa base y como adhesión por la parte del soporte. Tiene un buen comportamiento frente al fuego, una gran resistencia mecánica y una mayor estabilidad dimensional. El contenido en humedad tiene un gran impacto en las propiedades aislantes de los materiales. Esto es una cosa que, bueno, podemos hablar de ello en la tercera charla cuando hablemos de la ejecución, pero es importante señalar que la conductividad térmica, como veis en esta diapositiva, que la tenemos en el eje de la izquierda, con respecto a la temperatura, varía teniendo en cuenta el tanto por ciento de agua que hay o el tanto por ciento de humedad que tenemos en la placa. Por ejemplo, si tenemos una lana mineral, que es el ejemplo que nos ocupa, ¿no? Ponemos un ejemplo de lana mineral con un 0% de agua o de contenido en humedad de la placa, pues tenemos una conductividad que es la que declara el fabricante, que puede ser 0,04 por poner un valor, un vatio partido metro Kelvin, pero cuando ya esa lana mineral, ese fardo, por ejemplo, de lana mineral o ese palé de lana mineral lo tenemos en obra y está en contacto con la humedad, no lo tenemos correctamente acopiado, no lo tenemos al resguardo de la humedad y se encuentra en el exterior, antes de utilizarlo y por ejemplo, coge como en el ejemplo que tenemos central, un 8,2% de humedad relativa, la conductividad sube. Mayor conductividad implica menor capacidad aislante. Y si ya nos vamos a un contenido de humedad relativa, de contenido de humedad del 25,1%, vemos que la conductividad se dispara, sube de nuevo y llega hasta 0,14. Es decir, de tener un material, en definitiva, seco, bien acopiado, donde su conductividad coincide con la conductividad declarada por el fabricante, si lo tenemos por contra mal acopiado en el exterior a la intemperie y mojado, la conductividad del material se va a disparar y por lo tanto va a tener menor capacidad de aislamiento. Entonces es muy importante mantener estos productos aislantes secos. Hemos puesto quizá el caso de la lana mineral, que es el más evidente, el caso más desfavorable. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho anteriormente, dentro de los materiales aislantes es uno de los que más puede coger humedad porque tiene una mayor absorción de agua. En cuanto a propiedades,
propiedades que tenemos que tener en cuenta en nuestro sistema SATE y fundamentalmente relacionadas con el aislamiento. Pues la propiedad fundamental es conductividad térmica, lo que primeramente define o primeramente puede captar la atención en un material de aislante, en una placa aislante, es cuál es su conductividad. La conductividad térmica se expresa con la letra lambda, es la cantidad de calor que atraviesa un metro del cuerpo estudiado con un espesor de 1 metro por hora y para una diferencia de temperatura de 1 grado entre sus dos caras. Es decir, es la cantidad de calor que provoca en 1 metro de cuerpo estudiado con ese espesor de 1 metro, provoca una diferencia de temperatura de 1 grado entre una cara y otra. Se expresa en vatios partido metro Kelvin. Tenemos la inversa. La inversa de la conductividad es lo que denominamos resistividad térmica y, evidentemente, la unidad de medida es justamente lo contrario, es metro por Kelvin partido vatio. Y luego tenemos la resistencia térmica, que es la que opone un material al paso del calor, que es proporcional a su espesor, inversamente proporcional a su conductividad. Se obtiene dividiendo el espesor entre la conductividad. Y se mide en metros cuadrados por Kelvin partido vatios, expresando el espesor en metros. Este parámetro, la resistencia térmica, es muy importante porque al final comprende las dos variables que nos indican cuál es la capacidad de aislamiento cuando nos vamos a poner una placa en una hoja exterior. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues dos cosas fundamentalmente. ¿Cuál es la conductividad del material aislante que vamos a poner? Cuanto menor sea la conductividad, mejor es la capacidad aislante. ¿Y cuál es la otra variable que influye? El espesor. Cuanto más espesor pongamos, mayor es la capacidad aislante. Por lo tanto, las dos variables fundamentales que tenemos que decidir cuando vamos a poner un sistema de aislamiento térmico por exterior en cuanto a la placa aislante es ver la conductividad del material y ver el espesor que vamos a poner. Podemos poner un ejemplo práctico para ver cuál es la resistencia térmica que ofrece un panel DPS de 8 centímetros, pues que tiene una conductividad de 0,04. Pues esto es tan fácil como aplicar la ecuación que tenemos en la diapositiva, hacer dividir el espesor entre la conductividad, expresado en metros, como hemos dicho anteriormente, 0,08 entre 0,04, si le ponemos un valor de 0,04 al panel DPS, y obtenemos una resistencia térmica de 2 metros cuadrados por Kelvin partido vatio. Tenemos otro concepto clave que es la transmitancia. Esto es un concepto clave, es un concepto importante porque es la variable, es la magnitud, es la propiedad en la cual se expresa el código técnico de edificación, como veremos posteriormente. La transmitancia térmica es la cantidad de calor que se transmite por unidad de superficie y por grado de diferencia de temperatura entre dos ambientes considerados. Es decir, lo que mide es la pérdida de energía. ¿Y cómo se calcula la pérdida de energía? Pues haciendo la inversa de la suma de todas las resistencias térmicas de los elementos del cerramiento. Es decir, anteriormente acabamos de ver cómo se calcula la resistencia térmica de un elemento. Pues si uno mide todas y cada una de estas resistencias de todos y cada uno de los elementos que forma la hoja y aplicamos la inversa, obtenemos la transmitancia térmica total. Como digo, podéis por ahí, es la inversa de la sumatoria de todas las resistencias, donde siempre vamos a tener un ambiente interior, que es donde sería el interior de la habitación, y un ambiente exterior, que es cuando terminemos el último elemento del sistema de aislamiento térmico por exterior, por ejemplo, ya tenemos el ambiente exterior. Y la suma de esas dos es un valor tabulado que es 0,17 metros cuadrados por Kelvin partido vatio. Con lo que nos tenemos que quedar es que cuanto menor es el valor de transmitancia térmica, el aislamiento es mayor. Aquí lo podemos ver de una manera muy gráfica, ¿no? Tenemos un cuerpo y en 1 metro cuadrado y pasamos de 20 grados centígrados a 19 grados centígrados. Es la energía perdida en el tiempo por área de metro cuadrado, para provocar una diferencia de temperatura entre las dos caras. Podemos comparar distintas transmitancias térmicas del SATE con respecto a otros sistemas tradicionales de aislamiento que se utilizan en edificación. Tenemos el típico cerramiento de ladrillo, que hacía referencia a lo mejor anteriormente. Tenemos una transmitancia de 2,13. Acordaos, cuanto menor es el valor de transmitancia, mejor es la capacidad de aislamiento. Tenemos un bloque de hormigón celular, que en su interior, por ejemplo, se termina con un enlucido y en el exterior con un mortero de enfoscado, donde ya la transmitancia baja considerablemente con respecto a la primera opción. Nos situamos en 0,73. Y luego tenemos, por ejemplo, otra tercera opción, que es la hoja estaría formada por ladrillo con cámara de aire.
Bueno, en este caso pues tendríamos un valor quizá intermedio de 1,26 y si eso lo comparamos ya con un SATE que va adherido sobre fábrica de ladrillo convencional, pues dependiendo del espesor del SATE que podríamos poner, podríamos llegar a una tramitancia de 0,22. Es cierto que depende del espesor de la placa, pero el SATE proporciona una mejora de aislamiento con respecto a sistemas tradicionales notable. Vamos a hacer un ejemplo práctico de la desistencia térmica de un conjunto, ¿no? De una hoja que está compuesta, una hoja exterior de una fachada que está compuesta por un bloque de termoarcilla con un enfoscado cementoso convencional. Es decir, tenemos un cerramiento exterior que que está formado por un bloque de termoarcilla del 19 y un enfoscado convencional, en el que lo aplicamos en 1 centímetro. Pues si aplicamos como datos, se nos da lógicamente la conductividad. Estos son valores tabulados que cualquier fabricante de cualquier elemento constructivo te puede dar, puede proporcionar, que es la conductividad del elemento constructivo. Tenemos la conductividad del bloque de termoarcilla y tenemos la conductividad del enfoscado tradicional. ¿Cuál es la resistencia de cada elemento? Pues aplicamos la ecuación que hemos visto anteriormente, ponemos los espesores en metros. Y en este caso, si son una termoarcilla de 19 serían 0,19. Para el caso del enfocado cementoso, 1 centímetro sería 0,01. Dividimos eso entre las conductividades respectivas de los elementos. En el caso de la termoarcilla, 0,29. En el caso del enfocado tradicional, 0,80. Y obtenemos las resistencias térmicas de cada uno de los elementos, que comprenden y que tienen en cuenta, lógicamente, como decíamos anteriormente, pues las dos variables que le afectan, la conductividad del material y el espesor que ponemos. Si hacemos la sumatoria de eso, obtenemos la resistencia total del conjunto y, como decía anteriormente, si tenemos en cuenta la resistencia también interior y exterior, que es un valor tabulado, que es 0,17, y hacemos la inversa de esa sumatoria, tenemos la transmitancia de ese elemento que, como vuelvo a insistir, son los términos, en términos de transmitancia, en la que se expresa el código técnico de edificación. Así, de nuevo, hacemos la inversa de la resistencia total, que es la del elemento 1, bloque de termoarcilla, la del elemento 2, enfocado, más las superficiales, que es un valor tabulado de 0,17. Al hacer la inversa de eso, ya podemos calcular la transmitancia térmica de ese conjunto, que nos daría un valor de 1,194 vatio partido metro cuadrado Kelvin. Si a este mismo ejemplo le aplicamos un aislamiento térmico por el exterior compuesto por una placa de poliestireno extruido de 8 centímetros, vamos a ver cómo cambia la transmitancia térmica de ese conjunto. Es tan fácil como coger el mismo ejemplo anterior y meter ese elemento constructivo nuevo que es la placa de XPS, ¿no? Sin tener en cuenta o despreciando el mortero de enfocado, el enlucido, todo, simplemente teniendo en cuenta, que es lo que se suele hacer habitualmente, la conductividad de la placa. Pues es coger las resistencias térmicas anteriores y le sumamos la de este nuevo elemento constructivo, o sea, que serían 0,08 metros, 8 centímetros, entre la conductividad, que de nuevo es un valor tabulado, es un valor que se coge de la ficha técnica del panel aislante que vamos a utilizar y que en este caso me da una resistencia de ese elemento de 2,22. Cuando hacemos la sumatoria de esos tres elementos, tenemos 2,8895. ¿Cuál sería, por tanto, de nuevo, al igual que en el caso anterior, la transmitancia térmica del conjunto? Pues hacemos la inversa de la sumatoria de esas resistencias térmicas, teniendo en cuenta de nuevo los valores superficiales, que es el tabulado del exterior y del interior, que es 0,17 metro cuadrado Kelvin partido vatio, como viene ahí reflejado, y tendríamos una resistencia total de 3,0595 y una inversa de esa resistencia, que es la transmitancia térmica, de 0,32685. Es decir, hemos pasado de un valor de transmitancia, de una capacidad de aislamiento de una hoja exterior, vuelvo a la diapositiva anterior, de 1,194 a 0,32685. Mirad, observar qué porcentaje de mejora de transmitancia térmica tenemos en la hoja metiendo este aislamiento térmico por el exterior. Otras propiedades clave, no solo ya hablando de la capacidad de aislamiento, de la conductividad y del espesor, insisto, como resumen a lo anteriormente explicado, dos variables fundamentales en la capacidad de aislamiento de un sistema o de un material aislante, su conductividad, cuanto más baja mejor, y su espesor, cuanto mayor, mejor. Absorción de agua por capilaridad,
es la capacidad de absorción de agua que tiene un material aislante. Se puede medir de diversas formas, en forma de coeficiente, W, kilogramos partido metro cuadrado por minuto de 0,5. Estamos muy acostumbrados a ver estos valores y estas magnitudes en morteros. Se puede medir en absorción de agua en tanto por ciento en volumen, o incluso ensayos a pie de obra que se suelen hacer, como el tubo de Carsten, donde vemos los mililitros absorbidos en función del tiempo. En definitiva, hay distintos métodos de ensayo para distintos materiales y normativas. Pero con lo que quiero que os quedéis, lo importante es que sepáis interpretar un valor. Más allá de que podéis encontrar un valor de absorción de agua, y esto os va a servir para el resto de diapositivas y de propiedades de las que vamos a hablar a continuación en estas diapositivas, es que cuando os encontréis un valor que esté expresado de una manera u otra, porque hay distintos cuerpos normativos y unos ensayos se hacen de una manera y otros ensayos se hacen de otra y tienen distintas magnitudes, es interpretar si ese valor implica es mejor o es peor. En todos los casos, da igual cómo se mida, un menor valor corresponde a una menor absorción, lo que equivale a una mayor impermeabilidad de agua. Es decir, cuando nos encontramos un valor de absorción de agua bajo, eso implica que el sistema es más impermeable. Eso es lo que tenéis que entender. Con respecto a la permeabilidad del vapor de agua, esto es un concepto relacionado con la transpirabilidad. Es la cantidad de vapor, de flujo de vapor que pasa por unidad de superficie de una muestra de espesor unidad de tiempo en un tiempo unitario. Y cuando entre sus paredes se establece una diferencia de presión unitaria. De igual manera, en el caso anterior, más que os quedéis con la definición, lo importante es que la permeabilidad del vapor de agua se puede representar o medir de distintas formas, como en el caso anterior, y de distintas formas de ensayo, pero independientemente de ellas, nos vamos a introducir a continuación, tenéis que ver en función de cómo se expresa, si tenéis que entender si ese valor es mejor o es peor. ¿Es más permeable o es menos permeable? ¿Es más transpirable o lo es menos? En el caso en que se exprese como coeficiente de permeabilidad al vapor de agua o factor de resistencia al vapor, mu, que es adimensional, tenemos que saber que cuanto menor es este factor, mayor es la permeabilidad o transpirabilidad del material. Por lo tanto, cuando vosotros tengáis un material, una placa aislante, un mortero, lo que sea, un elemento constructivo, en este caso relacionado con el SATE, y veáis que tiene un factor mu menor, lo primero que tenéis que saber es que eso hace referencia a la permeabilidad del vapor de agua y que cuando más bajo sea ese valor, ese elemento es más permeable al vapor de agua o más transpirable. De la misma manera, cuando la permeabilidad del vapor de agua se exprese como espesor de la capa de aire equivalente a la difusión de vapor, o SD, que en este caso se expresa en metros, tenéis que conocer o saber que cuanto menor es este factor, mayor es la permeabilidad o la transpirabilidad del material. Es decir, cuando vosotros os encontréis en un documento, puede ser un documento relacionado con el SATE o relacionado con una placa aislante mu, pues ya podéis saber que eso hace referencia a la transpirabilidad o la permeabilidad al vapor de agua de ese elemento. Cuando lo encontréis en forma de SD, igual. Y cuando encontréis que sea un valor bajo o alto, tenéis que saber, ya podéis saber si eso implica que es más o menos transpirable. Por ejemplo, este espesor de capa de aire equivalente a la difusión de vapor, o SD, es el parámetro que podéis encontrar habitualmente en las láminas bloqueantes al vapor de agua o las denominadas barreras de vapor, donde valores altos implican láminas más bloqueantes al vapor de agua y valores más bajos implican láminas más permeables. Tenemos un ejemplo práctico, haciendo referencia, paso de nuevo a la diapositiva anterior, a la SD que se calcula, teniendo en cuenta mu y la distancia en metros, o el espesor. Por ejemplo, ¿cuál sería el valor de SD de un poliestireno extruido, un XPS que presenta un valor de mu y se mete en un espesor de 8 centímetros, más que distancia al espesor del elemento? Pues si lo ponemos evidentemente todo en unidades del sistema internacional, tendríamos que pasar centímetros a metros, pues tendríamos los dos datos, multiplicaríamos 100 por 0,08 y tenemos la SD de este elemento, ¿no? Aquí es conveniente hacer algunas consideraciones sobre la transpirabilidad. Es decir, por un lado tenemos lo que son las filtraciones en la vivienda. Está claro que cuando tenemos una vivienda en la cual tenemos grieta o no está lo suficientemente construido la hoja de manera hermética, esas filtraciones de aire, cuando nos está entrando aire del exterior, eso es algo negativo, eso es algo malo. Pero eso no se puede confundir con el movimiento de vapor de agua, con la transpirabilidad, con la difusión de vapor de agua a través del cerramiento de cada uno de los elementos constructivos. Son dos cosas completamente distintas.
Una vez que descartamos que el movimiento de aire a través del cerramiento es algo negativo y origina patologías, como todos sabemos, lo que tenemos que entender es que el único problema que puede acarrear la difusión de vapor, no la filtración, es la difusión de vapor a lo largo de una hoja, de un conjunto de elementos constructivos, es que se condensa en el interior. Pero si no hay condensación, si el flujo de vapor no lleva asociada condensación alguna, no es un problema. De nada sirve, lo que tenemos que tener en cuenta es que el sistema se diseñe de manera armónica. De nada sirve colocar un material de revestimiento transpirable si los demás elementos constructivos del sistema que conforman la hoja exterior o el cerramiento no se han seleccionado teniendo en cuenta el conjunto. Es decir, muchos problemas de humedad se deben a condensaciones debidas a que los materiales que se utilizan en la construcción de la hoja exterior no son compatibles o tienen comportamientos o valores de transpirabilidad muy distintos los unos de los otros, lo cual provoca condensaciones intersticiales. Y esto es muy importante teniendo en cuenta cuando al mismo tiempo se aísla térmicamente, que normalmente es lo habitual. Es decir, no todas las combinaciones de SATES, de sistemas de aislamiento térmico por el exterior, de aislamiento con terminaciones y con soportes en los cuales se va a utilizar este sistema son permitidas, es correcto utilizar. Por ejemplo, un aislante térmico permeable al vapor, es decir, transpirable, la lana mineral. Si utilizamos una lana mineral en un SATE, esto implica una presencia de vapor más elevada, porque como hemos dicho anteriormente, recordar, la lana mineral es un material permeable, abierto a la difusión de vapor. Por lo tanto, si esto lo combinamos con un elemento constructivo que va a formar parte del SATE, que es muy impermeable al vapor de agua, nada transpirable, esto nos puede provocar condensaciones intersticiales. Los materiales de construcción usuales transpiran el vapor en la medida equivalente a cómo transmiten el calor. Por lo tanto, si no queremos tener problemas en un SATE, tenemos que seguir, o en la medida de lo posible, mantener este comportamiento armónico para reducir el riesgo de formación de condensaciones intersticiales. No podemos poner un aislamiento muy, muy transpirable, luego con una terminación, por ejemplo, que sea nada transpirable, porque nos puede originar patologías. Tradicionalmente se ha considerado que las condiciones perfectas o unas buenas condiciones de una fachada combinan una baja absorción de agua, esto es lógico, que sean impermeables la fachada al agua de lluvia, con una elevada o una buena difusión de vapor, es decir, con que el edificio o el cerramiento o el conjunto de elementos transpiren, insisto, como hacía referencia anteriormente, de manera armónica, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en el eje de la izquierda tenemos el valor de SD. Recordar, valores de SD bajos son muy transpirables, valores de SD altos son menos transpirables, son productos bloqueantes a la difusión de vapor. Aquí termina en 2, va el eje de 0 a 2, por lo tanto todos son muy transpirables respecto a la absorción de agua por capilaridad. Entonces se considera que unas buenas condiciones implican una baja absorción de agua, es decir, que no entre agua, evidentemente, dentro del paramento, con una buena difusión de vapor. Este paradigma está cambiando lentamente. Tenemos algunos sistemas constructivos como el Passive House, donde envuelven la envolvente térmica del edificio con una envolvente hermética. Es decir, justamente se ensaya la hermeticidad al paso del aire. Es decir, este estándar de construcción considera la elevada permeabilidad al vapor de agua, contrario de lo que decíamos anteriormente, perjudicial para la vivienda. Y es por ello que este estándar de construcción propone realizar una envolvente hermética en la vivienda y también para paliar, evidentemente, la ventilación o la transpirabilidad, el corte de transpirabilidad entre la hoja exterior, se utiliza un sistema de ventilación mecánica. Evidentemente se debe favorecer, aunque se ponga una membrana, aunque se ponga una envolvente hermética, se debe de favorecer la salida del poco vapor que hay en el interior de la vivienda, porque está claro que cuando pones este bloqueante a la difusión de vapor, tienes poca transpirabilidad, poco movimiento de difusión de vapor de agua, pero el poco que haya se tiene que favorecer en cuanto a la salida, ¿no? Porque si no, de nuevo, te puede generar condensaciones intersticiales. Por eso en el exterior se suelen poner materiales con una menor SD y en el interior con una mayor, formando un embudo que va desde el exterior al interior. Estos son distintas técnicas constructivas, aunque
Veremos posteriormente, veremos tanto ahora como fundamentalmente en la siguiente charla, como algunos elementos, algunos conceptos propios del estándar Passive House tímidamente empiezan a incorporarse a la nueva normativa, al nuevo documento básico de ahorro de energía, insisto, o sea, de manera tímida. Otro concepto clave, pues la capacidad calorífica o la capacidad térmica. Es lo que hablaba anteriormente, la capacidad de escudo térmico, la capacidad de un material de hacer de acumulador de calor. Es importante conocer, igual que decíamos anteriormente, cuanto más lentamente sea un cuerpo capaz de elevar su temperatura al recibir calor, más capacidad calorífica posee. Esta capacidad calorífica se puede interpretar como una medida de la inercia térmica, que indica la cantidad de calor que puede conservar o almacenar un cuerpo y la velocidad con la que lo cede o libera. Es decir, cuanto más inercia térmica tiene un elemento constructivo, mayor es la capacidad que tiene de acumulador de calor. Esto, como digo ahí, como expreso en esta diapositiva, puede hacer referencia a lo que antiguamente y muy coloquialmente se tiene en el imaginario colectivo, ¿no? Cuando se habla de una vivienda antigua, que estas viviendas antiguas pues comúnmente están formadas en su hoja exterior por unos muros de piedra muy gruesos. Todos hemos conocido, todos hemos escuchado decir que las casas antiguas están mejor aisladas. No es que la piedra natural o la piedra con la que está hecho esa hoja exterior tenga una capacidad aislante, tenga una conductividad térmica muy baja. O sea, el material en sí no es aislante. Lo que sí tiene ese muro grueso es una capacidad, una inercia térmica muy grande. Por eso, cede o libera el calor acumulado muy lentamente y retrasa el paso de esa parte de calor. Haciendo, como digo, el efecto de las antiguas paredes de piedra de gran espesor, que, insisto de nuevo, aun siendo un pobre aislante térmico, tienen una gran inercia térmica y, por lo tanto, se asocian a una mayor capacidad aislante cuando no es así. Pero, insisto de nuevo, lo que sí tiene es una gran inercia térmica. Con el SATE tenemos las dos cosas. En función, si elegimos un SATE, un material aislante con una muy baja conductividad y una capacidad térmica adecuada, aunaremos los dos efectos, el de una mayor capacidad aislante y una mayor capacidad de escudo térmico o capacidad de acumulador de calor. Como decía anteriormente, comparando con el resto de propiedades que acabamos de ver, lo que pretendo introduciendo esta serie de propiedades es que estas magnitudes, cuando estas unidades, cuando os las encontréis en un documento, las interpretéis, las conozcáis y que sepáis ver que independientemente de cómo esté expresada, en la magnitud en la que se exprese o en la unidad en la que se exprese, cuando ese valor es alto o es bajo, ¿qué significa? En este caso concreto de la capacidad calorífica, cuanto mayor sea la inercia térmica de las paredes de un edificio, menor será el salto térmico que se producirá en el interior, independientemente de la capacidad de aislamiento de la misma. Y si hablamos ya, finalmente, y ya como colofón a esta introducción que hemos hecho de propiedades, vamos a hablar de lo que es un somero análisis térmico de edificios, para que todo esto que acabamos de ver lo podamos aplicar a cuando tenemos un caso práctico de una vivienda en la cual queremos ver qué tipo de aislamiento podemos poner. Si hacemos un breve repaso en el Código Técnico de la Edificación, ya vamos muy brevemente. En 2006 teníamos la tramitación térmica U como un parámetro finalista en función de la zona climática. Al final, en la versión de 2006 del Código Técnico de Edificación, teníamos que cumplir un valor de U. Por eso introducía antes el valor de U, porque es importante, porque más que el de la conductividad, el de la resistividad o el de la resistencia, al final el código técnico se expresa en forma de U, de tramitancia térmica. En la de 2013 ya establecemos, ya no es un parámetro finalista, sino es un medio para alcanzar un fin. ¿Cuál es ese fin? Reducir la demanda de energía. ¿Para qué queremos al final tener un valor de tramitancia térmica U bajo? Es decir, una buena capacidad aislante. Pues ¿para qué? ¿Cuál es el fin último de esto? Pues limitar la demanda energética de la vivienda. Por lo tanto, se establecen unos indicadores de demanda energética de la vivienda. Y cuando pasamos a la versión 2018, que está pendiente de publicación, pero teniendo en cuenta la actualidad, merecía la pena introducirlo en este curso. Vamos un poquito más allá y complementamos estos indicadores con un consumo de energía primaria total y entra en juego también un indicador de calidad mínima del edificio, donde se fijan valores de control solar también y de permeabilidad al aire.
Al final lo que tenemos que cumplir aquí es un coeficiente global límite de transmisión de calor a través de la envolvente térmica K, que depende de la compacidad y de la zona climática, al igual que en versiones anteriores. Por lo tanto, este documento básico de ahorro de energía aporta en su anejo E unos valores orientativos de parámetros característicos de la envolvente térmica expresados como transmitancia para cumplir con el coeficiente global de transmisión de calor. Es decir, lo que quiero que os quedéis haciendo referencia a estos conceptos es que al final, independientemente de que el valor de U sea un criterio finalista o es un valor que al final, en la última versión del documento básico de ahorro de energía, lo que es un medio para alcanzar un fin, que es reducir la demanda energética de una vivienda, independientemente de que se actualicen estos indicadores o no. Al final, el código técnico en su documento básico de ahorro de energía te va a dirigir a una tabla en la cual, si tú cumples unos valores de transmitancia, vas a cumplir o te va a orientar para cumplir el coeficiente, en este caso, en esta última versión, coeficiente global de transmisión de calor. Lo vemos muy brevemente en un ejemplo práctico. En cualquier caso, da igual la edición, cogemos la edición de 2018, tenemos unos valores de U que depende de la zona climática en la que nos encontremos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la exigencia de aislamiento que tenemos que tener en una zona costera que en una zona del interior, por ejemplo, donde tenemos unas variaciones de temperatura intradía y estacional más exigentes. Que está, insisto, nuevo, estos valores de transmitancia en muros pues dependen de las zonas climáticas que se definen, que son las alfa, la A, B, C, D o E. Para estas zonas climáticas, en función de la capital de provincia, como vemos en la parte de la izquierda, y de la altura a nivel del mar donde nos encontramos, tenemos una categoría. O sea, si nosotros nos encontramos, por ejemplo, un ejemplo de ejecución de fachada con SATE, una vivienda en Leganés, Leganés pertenece a Madrid, tenemos como capital de provincia Madrid, entonces en el eje de la izquierda de ordenadas nos situaríamos en Madrid. Imaginamos que estamos a la altura del nivel del mar, en el cual se encuentra Leganés, por ejemplo, a 666 metros, nos iríamos en el eje de abscisas al intervalo en el cual estamos en 666 metros y haciendo la unión o llevando la unión de ambas líneas, nos encontramos en la zona climática de 3, ¿no? En este caso, lo que nos importa no es el número, es la letra, estamos en la zona D. Por lo tanto, si nos vamos a la tabla anterior, yo ya me encuentro que independientemente del parámetro K, esta tabla me indica que yo, en la vivienda de Leganés, situada en Madrid y en una altura del nivel del mar de 666 metros, debo de cumplir el requerimiento que atañe a la letra D, a la zona climática D, que en este caso serían 0,27 vatio partido metro cuadrado Kelvin. Por lo tanto, en esta vivienda en Leganés yo tengo que al final alcanzar en la envolvente térmica en mi vivienda un coeficiente de una transmitancia térmica de 0 menor o igual a 0,27. Podríamos hacer una simulación aquí, ya sabiendo qué es lo que tenemos que cumplir, podemos hacer una simulación. Por ejemplo, si cogemos el elemento constructivo F46 del Código Técnico de Edificación, que está formado por un bloque cerámico de 24 centímetros, un enfocado exterior continuo y un aislamiento térmico, más una fábrica de termoarcilla, pues si tenemos en cuenta este elemento sin el aislamiento, ahora pondremos un aislamiento para hacer distintas simulaciones, ya tenemos una resistencia térmica, ni siquiera tenemos que calcularla, que podríamos hacerlo porque hemos aprendido a hacerlo, de 1,298 metros cuadrados por Kelvin partido vatio. Si ahora ese mismo hacemos una simulación, que podríamos poner una simulación con cualquier elemento de aislamiento que quisiéramos tener, cualquier SATE que quisiéramos poner, por ejemplo, en este caso, un EPS grafitado de 8 centímetros, podríamos ver si alcanzamos ese requerimiento o no. Evidentemente, como en los casos anteriores, ya hemos aprendido a hacerlo. Tenemos un valor de conductividad, es un valor tabulado del EPS grafito de 0,032 y tenemos que la transmitancia, que es el valor que nosotros tenemos que cumplir al final, es la suma de la inversa de todas las resistencias. Las resistencias de ese elemento constructivo de 4,6 ya la tenemos. Viene en el código técnico de edificación, en la tabla que corresponde a este elemento, que sería 1,298. Sumamos las resistencias superficiales exterior e interior, valor tabulado también 0,17, y la del elemento constructivo que queremos poner para ver si cumplimos, que en este caso sería la del EPS grafito. Es decir, esa resistencia sería el cociente entre 0,08
metros, es decir, 8 centímetros entre la conductividad. Por lo tanto, tenemos una resistencia total entre la superficial exterior e interior, la del elemento constructivo, que, insisto, son valores tabulados, y la de este elemento nuevo que queremos poner para ver si cumplimos, de 3,97. Y al hacer la inversa, obtenemos el valor de transmitancia térmica, que sería 0,25. Por lo tanto, como ese 0,25 se encuentra, es inferior al valor de consigna, al valor que tenemos que cumplir en esa zona climática que hemos visto en la tabla, que es 0,27, pues podemos concluir que con un EPS grafito con este elemento constructivo F4.6 del código técnico, cumpliríamos con ese 8 centímetros de un EPS grafito, con un SATE de EPS grafito de 8 centímetros, estaríamos cumpliendo los valores con respecto al documento básico de ahorro de energía en su versión 2018. Podríamos hacer distintas simulaciones con distintos espesores, distintos materiales aislantes, distintos SATES que nos puedan ofrecer distintos fabricantes y distintos elementos constructivos. Pero ya habéis aprendido a hacer un cálculo para ver si se puede cumplir o no. Con esto concluimos, con esta simulación energética que creíamos conveniente anticipar teniendo en cuenta la próxima publicación de la versión 2018 del documento básico de ahorro de energía. Muchísimas gracias por todos por la atención prestada y les esperamos el próximo jueves. Victoria. Vale, pues nada, gracias Marcelo. Ya pues nos ha quedado bastante claro qué es el SATE, sus características, ventajas y que estamos hablando de un kit completo, no es un puzzle de materiales que yo voy cogiendo de un lado y de otro y lo monto, se trata de un sistema completo que es el que se instala. Y bueno, ya como os ha dicho Marcelo, en la siguiente jornada vamos a ver el tema sobre la normativa de aplicación a los sistemas de aislamiento térmico por el exterior. Y bueno, nos hemos extendido un poco en el tiempo, pero vamos a ver si podemos responder algunas de las consultas que hayamos recibido. Y bueno, las que nos dé tiempo, si no, como las recibimos todas juntas, pues las iremos contestando por correo electrónico a aquellos que nos hayan hecho la pregunta. A ver, aquí hay una de ellas que nos dice que aconsejas mejor, a ver, que me voy antes. Esta de aquí. ¿Aconsejas mejor un acabado con productos base Sí, base cal o mejor un acrílico? Bueno, como decíamos anteriormente, lo importante aquí es que independientemente de la terminación o del acabado que se utilice, esté ensayado dentro del conjunto. Es decir, antes definíamos el SATE como un kit, por lo tanto, el acabado depende, o sea, un acabado que en principio está incluido dentro de un ETE ha superado todos los requerimientos del sistema, esto lo avanzaremos en la siguiente charla donde hablamos de normativa, y por lo tanto es indiferente, da igual utilizar un producto en base cal, una terminación acrílica. Como hacía referencia, va a depender del conjunto. Es decir, por ejemplo, con un aislamiento que sea muy permeable al vapor de agua, cuando ponemos un aislamiento tipo lana mineral, pues quizás sea un poquito más aconsejable porque va a tener un comportamiento más armónico utilizar un producto transpirable en base cal, porque ambos productos son transpirables y habrá que ver en qué zonas es conveniente tener una mayor transpirabilidad o no. Por ejemplo, en las zonas costeras quizás no lo es tanto. Un mortero acrílico tendremos que ver el valor que presenta de transpirabilidad, de permeabilidad al vapor de agua y tendrá que ser consistente, tendrá que ser solidario, tendrá que tener un comportamiento armónico con la placa aislante que vayamos a utilizar. Quizá un mortero acrílico es un producto muy universal que permite la combinación con una gran variedad de paneles aislantes. Pero lo importante es que el sistema esté ensayado en su conjunto, que conste de la homologación correspondiente, que es la evaluación técnica europea, y que el comportamiento sea armónico. Insisto de nuevo, no todas las combinaciones de terminaciones y paneles aislantes son posibles. A ver, otra que hay aquí. Por la eficiencia energética del SATE, ¿podría ser la mejor elección en cuanto a aislamiento para una certificación LEED o BREEAM? Sí, bueno, estos son certificados de construcción sostenible. Antes se hacía un poquito de referencia a Passive House. Passive House no es un certificado de construcción sostenible, es una técnica constructiva que parte de unos preceptos, 5 preceptos fundamentalmente, pero sí es cierto
que las certificaciones LEED o BREEAM van empujando en la medida de que son certificados de construcción sostenible que categorizan los edificios en función de una determinada puntuación a una categoría determinada y que tienen en cuenta muchísimos aspectos dentro de la construcción más allá del aislamiento térmico. Sí es cierto que las demandas energéticas se contemplan y efectivamente el SATE es un sistema que casa muy bien con este tipo de certificaciones. Vale, pues vamos a dejarlo por hoy. Al resto de consultas las responderemos vía correo electrónico, se nos ha extendido un poquito de tiempo y bueno, simplemente agradeceros vuestra presencia esta tarde y os esperamos la semana que viene con la normativa del sistema. Muchas gracias. Gracias.